Hoy comenzamos esa nueva serie con milagros del Antiguo Testamento. Y la serie de los milagros del Antiguo Testamento fue maravillosa porque nos permitió entender y conocer el corazón de Cristo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero con las enseñanzas de lo que Dios hizo a través de Cristo, porque siempre es a través de Cristo, pero en el Antiguo Testamento. Y yo decía que todos sabemos cómo celebrar los milagros. Todos sabemos cómo festejar los milagros, cómo responder cuando hay un milagro, pero realmente no sabemos qué hacer cuando Dios permanece en silencio. Sabemos nosotros cómo aplaudir al milagro, pero luchamos con el tiempo de espera, ¿verdad? Sabemos cómo alabar en victoria, Señor, por el milagro que acaba de suceder, pero luchamos con el proceso del milagro, ¿verdad? Así que la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿qué haces cuando has orado y orado y orado y el cielo parece que está cerrado? ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Qué pasa o qué haces cuando creíste y el tiempo pasó, pero realmente nada aconteció, todo permanece igual? ¿Qué haces cuando Dios puede y lo sabes que Él puede, que tiene el poder para hacerlo? Lo sabes, pero no sabes realmente si lo va a hacer o no, si va a ser ese milagro, eso supernatural que estás esperando. Porque en medio de todo eso que estamos hablando es donde se cocina el milagro, donde se cocina la fe verdadera, la fe real. En medio de esa escena donde estamos esperando es donde Dios está trabajando. Y no es una fe que es falsa, no es una fe que deja de ser genuina, es una fe que es muy especial, es una fe que no controla. Es una fe que no exige, es una fe que no manipula, que muchas veces utilizamos la manipulación. Es una fe que descansa en el poder y la paz de Dios. Esa es la fe que estamos experimentando, que queremos experimentar a través de los milagros. Hoy vamos a ver la vida de una mujer que esperó 25 años por un milagro. 25 años esperando para que Dios hiciera lo sobrenatural. Una mujer que en el proceso dudó, una mujer que se sintió vieja y una mujer que tomó decisiones que quizás no hubiera querido tomar, pero las tomó en su desesperación. Pero Dios en medio de todo eso siguió siendo fiel a su promesa, porque Dios es un Dios de fidelidad. A pesar de que nosotros no seamos fieles, a pesar de que nosotros no hagamos las cosas como Él quiere, Dios siempre sigue siendo fiel. Así que hoy vamos a hablar del milagro de Sara. Ustedes yo creo que ya conocían que eran ella, Pastor Miguel había mencionado. Vamos a hablar del milagro de Sara, de cómo se forma una fe genuina en medio de esperar el milagro, en medio de esperar que Dios actúe en lo sobrenatural. Y el milagro de Sara no empezó cuando nació Isaac. Ahí fue cuando el milagro se dio a luz. Pero el milagro de Sara comenzó muchos años antes. Durante el tiempo de espera, el milagro se estaba cocinando, el milagro se estaba haciendo, el milagro se estaba desarrollando. Entonces esta es la postura espiritual. Muchas veces nos posicionamos físicamente, pero la postura espiritual que quiero que tomemos hoy frente a este mensaje es: Dios puede y yo confío. Vamos a decirlo juntos: Dios puede, entonces yo puedo también confiar en eso. Y nuestro texto para hoy está en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versículos del 1 al 3, que va a aparecer en la pantalla, y dice así: ¿el Señor qué? El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ustedes muchos quizás han visto la historia, han leído la historia. En los tiempos de Sara, ser una mujer que era estéril era algo terrible, era algo trágico. Hoy en día pues existe todavía la esterilidad y se da por muchas razones, pero en los tiempos de Sara era algo que culturalmente era un bochorno. La herencia de la familia dependía del hijo varón, de tener un hijo que fuera varón, y se pasaba la herencia a través del hijo varón. La mujer estéril era vista como una mujer incompleta. ¿Se imaginan ustedes, mujeres?
Te veían como una mujer incompleta si era estéril. Y no solamente era el dolor emocional, era el dolor de la deshonra pública, del chisme público. Ella era la noticia del pueblo. Mira, ahí va la estéril, él va la estéril. ¿Por qué será? ¿Será que pecó? ¿Será que hizo esto? ¿Será que el Señor la está castigando? ¿Será que el Señor la está condenando? No quieren que su descendencia siga adelante. Y Sara así vivió décadas bajo esa presión cultural. Ustedes quizás han experimentado algún tipo de presión en sus vidas por algo quizás similar que pasa muchos años. Y el punto de todo esto es, y Dios permitió que esta espera, que el tiempo de espera se extendiera y se extendiera y se extendiera. Y cuando Dios permite eso, eso causa una tensión entre Dios y nosotros. Empezamos a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Qué hice mal, Dios? ¿Por qué no me escuchas, Dios? Y tenemos todas estas preguntas que nos afligen y nos incomodan, pero eso causa una tensión con Dios. Pero quizás la pregunta que quizás más nos hacemos es, Dios, yo sé que eres bueno. Y si sé que eres bueno, entonces, ¿por qué estás permitiendo que yo tenga que esperar tanto? ¿Por qué estás permitiendo que yo, en medio de mi necesidad, tenga que esperar tanto? Y les voy a dar la respuesta en lo siguiente que van a ver en la pantalla. La respuesta de por qué esperamos: porque la bondad de Dios no se mide por la rapidez, sino por propósito. La bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, no se mide por la rapidez, sino por el propósito que Dios tenga. La moneda con que Dios otorga su gracia o su amor o su concesión o su milagro no tiene nada que ver con rapidez, tiene que ver con el propósito. En toda gracia, en toda misericordia, en toda empresa que Dios emprenda contigo, tiene que ver con un propósito y no con la rapidez, porque Dios está fuera de todo tiempo. Él no lo afecta el tiempo, a nosotros sí. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos del proceso de esperar por ese milagro, de esperar por eso sobrenatural. Así que si tú estás hoy aquí con un milagro que has pedido hace muchos años, con una petición de algo sobrenatural, ese es el mejor día para estar, porque hoy vas a salir completamente renovado, entendiendo por qué Dios hace lo que hace durante esa temporada de milagros. Así que el primer aspecto aparece en la pantalla y dice así. ¿Cuál es el primer aspecto? La razón de la tardanza del milagro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se retarda en darnos el milagro? Si bien nosotros acabamos de leer en Génesis 21, comienza diciendo, lo leímos ahorita, el Señor cumplió su palabra. El Señor cumplió su palabra. No dice que Sara forzó al Señor a cumplir su palabra. No dice que Sara le lloró tanto al Señor que el Señor sintió misericordia y le dio su milagro. No dice que Abraham, de alguna manera, teniendo una conexión más íntima con Dios, le habló a Dios y Dios le concedió su milagro. Dice, el Señor cumplió su palabra justo en el tiempo de Dios. Y si vamos a hablar de lo sobrenatural, si vamos a hablar de los milagros, de las escenas de tus milagros o mis milagros, hay 3 palabras que siempre tenemos que tener en mente. La palabra tiempo, la palabra cumplir y la palabra palabra. Es decir, podemos contar, podemos estar seguros nosotros de que Dios es fiel, es decir, que va a cumplir su palabra, va a cumplir sus designios, va a cumplir sus estatutos, va a cumplir sus planes, pero todo va a ser en el tiempo de Dios. Por eso decimos que las 3 palabras que debes mirar en tus milagros es el tiempo, la palabra, lo que Él ha hablado en la palabra a través, y todo lo que tenga que ver con la fidelidad de Dios, con el cumplimiento. Con eso en mente, muchos de nosotros confundimos retraso con rechazo. Ambas comienzan con R. Pensamos de que Dios nos está rechazando en vez de Dios está retrasando. Y muchas veces pensamos que Dios nos ha dado la espalda en todos estos procesos de los milagros. Pero la razón del retraso es producir algo. Digan conmigo, Dios quiere producir algo. La razón del rechazo es que Dios quiere producir algo en tu vida. Quiere producir carácter,
quiere producir humildad, quiere producir santidad, quiere producir fortaleza. Y hay algo específicamente que tu temporada de milagro está queriendo producir en tu vida, y Dios lo hace perfectamente. Dios, cuando pone tu vida en el horno de la prueba o en el horno del milagro, lo hace a plena perfección. Así que el milagro de Sara comenzó en el capítulo 18. Estamos hablando que leímos el capítulo 21 del libro de Génesis, pero el milagro de Sara comenzó en el capítulo 18 con incredulidad, cuando no le creyó a Dios que tendría un hijo, y se rió. Se rió de Dios. Se rió de ella misma, pero se rió de Dios, quien le estaba diciendo eso. Y vamos a volver a eso más adelante. Pero lo importante es que Dios no canceló la promesa hecha a Abraham. Dios no canceló la promesa hecha a Sara por la duda de Sara. En forma similar, Dios no cancela los planes que tiene para ti y para mí en medio de tus dudas, en medio de cuando tú estás con tus preguntas, que no sabes qué hacer, que no sabes dónde ir, que no sabes por qué está pasando. Dice: yo no voy a cancelar la promesa que te he hecho, yo no voy a cancelar el plan y el propósito que yo tengo para tu vida. Así que el propósito de los milagros es mostrarte que Dios es soberano sobre lo imposible. Dios desea mostrarte que Él es soberano sobre todo lo que tú crees que es imposible. Él dice: yo soy soberano sobre lo imposible. Sara tenía 90 años. No solamente era una mujer que era estéril, sino que además en ese momento donde Dios le dice lo que le dice, ella tenía 90 años. Es decir, estaba en el pleno punto o temporada de la menopausia. Y ustedes, mujeres que entienden mejor esta temporada que yo, pueden entender de que la menopausia es algo que es irreversible, ¿verdad? Es irreversible, es imposible después de que una mujer ya ha pasado su temporada, que médicamente los médicos han declarado de que ya está en la etapa de menopausia, que lleva tantos años, lo que sea. El punto es que es irreversible, es imposible de volver hacia atrás. Pero Génesis 21 que leímos ahorita, cuando Dios le da y le dice que ella da a luz a Isaac, no es un experimento de biología. Esa narrativa que está allí en Génesis 21 que leímos, no es un experimento de parte de Dios de biología. No es una declaración que está diciendo esto es lo que posiblemente se puede hacer. No es una tesis de doctorado de algún estudiante de medicina. Es una declaración de soberanía de parte de Dios que está diciendo: yo puedo hacer lo imposible. En otras palabras, la doctrina aquí en esta escena es clara. No, Dios está diciendo: no estoy limitado por la naturaleza humana, no estoy limitado por el ser humano, porque yo mismo creé, hice, formé al ser humano. Y si a Dios le parece que lo normal es que una mujer tenga hijos de cierta edad y hasta cierto tiempo, y Dios puede decir: yo puedo invertir y yo puedo hacer que, si Él puede hacer que una mula hable, un burro hable, Él puede hacer que una mujer tenga un bebé a los 90 años, y así lo hizo. El punto es lo siguiente: que a pesar de que Dios tiene toda esa soberanía, a pesar de que Dios tiene todo ese poder, toda esa omnipotencia, no significa abuso de autoridad de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no hace todo lo que Él podría hacer. Dios podría hacer cualquier cosa que Él quisiera porque Él es Dios. Él es soberano, es rey. Pero Dios no hace todo lo que Él podría hacer. Él simplemente hace todo lo que va en línea con su voluntad. Es decir, que siempre es el poder de Dios, la soberanía de Dios, alineado con la voluntad de Dios, y Él no se sale de ese parámetro. Así que aquí es donde una fe superficial que podemos tener tú y yo. La fe superficial es aquella que está, por decir, si la comparamos con el agua, es una fe que puede estar en la superficie del agua, en la parte de arriba, por donde van los barcos. Pero una fe profunda es la que va hasta la raíz del corazón, una que va hasta los cimientos donde están las raíces de la fe. Así que una fe superficial es necesario corregirla, y por eso es lo que sucede, que en los milagros Dios utiliza el milagro para corregir esa fe superficial que tú y yo podemos llegar a tener. Es cuando realmente nos damos cuenta cuál es el carácter,
o la sustancia de nuestra fe. Y una fe superficial es la que dice, yo sé que Dios puede, así que Dios debe hacerlo. Y yo sé que Dios puede, así que Dios tiene el poder para hacerlo, tiene que hacerlo. Yo declaro que Dios me va a hacer esto. Tú no tienes poder para declarar absolutamente nada, porque todo se hace según la voluntad del Señor, según los tiempos del Señor. Pero una fe verdadera es la fe que es madura y puede y reconoce que Dios puede, pero dice, yo confío en tu voluntad. Me des el milagro o no me des el milagro, yo confío en tu autoridad. Yo confío en tus tiempos. Yo confío porque decíamos las 3 palabras, que yo puedo confiar de que Dios es fiel, que Él cumple su palabra y la puede cumplir de este lado de la eternidad o la puede cumplir del otro lado de la eternidad, porque el problema no es que Dios no la pueda cumplir, el problema es si yo voy a ser fiel a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Así que, recordando, ¿cuál es la razón de la tardanza de los milagros? Someternos a un proceso de refinamiento. Mientras que yo voy tras el milagro, Dios va tras el proceso de refinamiento. Sí, tener un bebé a los 30 años, si ella era estéril, si ella deja de ser estéril a los 30 años, ahora sucede, muchas veces lo hemos visto en nuestros tiempos, una mujer que era estéril deja de ser estéril, el Señor permite que ella tenga bebés, si tiene bebés a los 30 años es normal. Pero ser estéril y a la vez tener la menopausia a los 90 años hace esto algo astronómico, le cambia el nivel al milagro, porque Dios quería hacer algo completamente extraño. Él quería que todo el mundo se diera cuenta de su autoridad, de su poder y su voluntad sobre el pueblo de Israel. Si lo comparamos con el buen vino se refina añejándose en un barril. Los que conocen del proceso del vino, se añeja en un barril. En forma similar, Dios no está retrasando tu milagro. Diga conmigo, Dios no está retrasando mi milagro. Está añejando tu fe. Está añejando tu carácter. Está añejando tu madurez, está añejando tu paciencia, está añejando tu moralidad, está añejando tu santidad, está añejando algo que tiene que ver plenamente entre tú y el milagro que Dios quiere darte a ti. Así que es posible que estés orando por años por un milagro. Puede que lleves orando y orando muchos años por tus hijos, para que ellos cambien, para que dejen su rebeldía, orando por tu esposo que está pasando por unos momentos difíciles, orando por tu esposa, orando por alguna enfermedad, pero no sucede nada. Y Dios quiere que no confundas hoy demora con abandono. La demora de Dios no significa que Él te ha abandonado. Dios ha prometido que no te va a desamparar ni te va a abandonar. Dios simplemente te está añejando. Diga conmigo, Dios me está añejando. Dios me está refinando. Y el punto de todo eso lo quiero resumir para que entendamos. Lo quiero resumir en el siguiente pensamiento que va a aparecer en la pantalla. Dice, el milagro que esperas es más grande que la espera. El milagro que esperas, estoy esperando la sanidad, estoy esperando paz financiera, estoy esperando que mis hijos cambien. El tiempo que has esperado, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, esa espera tan larga nunca será más grande que el milagro que Dios hace en ese momento. Lo podemos entender, las mujeres lo pueden entender con un embarazo. 9 meses embarazadas, 9 meses de vómito, de dolores, de espalda, de incomodidades, pero nace ese bebé y esos 9 meses parecen como si fueran nada. Y están dispuestas a quedar embarazadas otra vez, porque el gozo del milagro del nacimiento de un bebé es más grande que el tiempo de espera. Así que el milagro que estás esperando, por muy largo que sea el tiempo, cuando llegue es más poderoso que la espera que tuviste que esperar. ¿Estamos? Ahora, cuando Dios actúa en su milagro, en lo sobrenatural,
supera siempre nuestras expectativas. Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Fíjense bien que Sara esperaba un hijo y para ella era lo máximo, un hijo, un bebé, finalmente poder ser mamá, poder amamantar para ella lo que máximo esperaba era un hijo, pero Dios le dio toda una nación. Isaac no era el destino final del milagro, era solo el comienzo, era la nación de Israel que vendría por ahí. Es decir, tus milagros son la piedra o el primer bloque de algo más grande que Dios quiere hacer a través de tu vida, algo maravilloso. Pero nos sentamos en el milagro, nos sentamos en lo que solamente me involucra a mí, sin olvidarnos que Dios está haciendo y permitiendo el milagro para hacer su voluntad en su soberanía y en todo su poder. Déjenme pausar por un segundo y decirles a qué me refiero. Quizás estás esperando sanidad. ¿Cuántos de aquí pueden estar esperando sanidad? Muchos de nosotros están esperando sanidad y Dios te da algo más grande, te da un ministerio de sanidad para ayudar a otras personas que están pasando por esa prueba. Quizás estás esperando salir de una crisis, cualquiera sea tu crisis, y Dios te da algo mucho más grande, te da un testimonio que inspira a otros a no rendirse frente a la adversidad, frente a la crisis. Dios te está preparando. Quizás estás esperando una respuesta y espera, Señor, ¿cuándo? Y dime la otra semana y todo lo demás. Pero Dios te da algo más grande, te da una relación más profunda con Él, con Jesucristo, a través de tu sufrimiento. Te da el milagro, pero te da una relación que antes no hubieras podido tener, que era muy superficial, ahora se fue al fondo de tu corazón. Quizás estás esperando un cambio, que tu situación cambie. Y ahora, Señor, que esta situación cambie, que esta situación con mi familia cambie, que esta situación en mi trabajo cambie. Estás orando por esta situación y el Señor te da un cambio más grande. Te cambia a ti, cambia tu propósito y cambia tu destino. Y eso es lo que el Señor hace a través de los milagros, que nosotros solamente pensamos que es mi milagro, pero es su voluntad para mi vida. Así que la razón de la tardanza de los milagros es someternos a un proceso de refinamiento. Y se van a acordar con la palabra añejar, no se les va a olvidar. Dios quiere añejar mi fe, madurar mi fe, refinar mi fe. Eso es el primer punto, ¿ok? Pero eso nos lleva al segundo aspecto de esperar y está en la pantalla. ¿Qué hacemos mientras llega el milagro? ¿Qué hacemos mientras estamos esperando y llega el milagro? Bueno, quiero que se fijen lo siguiente. Desde la promesa inicial que Dios le dio a Abraham, de que él sería una gran nación, de que mirara al cielo y que contara las estrellas y así de grande sería su descendencia, ¿ok? Y eso sucede en el capítulo 12 de Génesis. Hasta el día que él da la promesa. Hasta el día en donde el capítulo 21 que leímos, donde eventualmente nace ese hijo de donde iba a nacer toda esa descendencia. Del capítulo 12 al capítulo 21 han pasado solamente 9 capítulos, no es nada. Pero realmente han pasado 25 años esperando. ¿Llevas 25 años esperando por un milagro? Hay un señor que tenía un mejor amigo, Müller, era apellido Müller, y él tenía un amigo. Duró 50 años orando por el amigo y eventualmente murió. Pero la historia nos dice que ese señor, después de que murió Müller, se convirtió a los pies del Señor. 25 años parecen cortos, 50 años parecen cortos, cuando el efecto del milagro es eterno, en línea de la eternidad. Así que durante todo ese tiempo de 25 años, Sara tuvo oportunidad para pensar de todo, imaginarse de todo, hablar de todo, cuestionarse de todo. Pero ¿por qué estas mujeres sí pueden tener hijos y yo no? ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecerme eso? Mira, esa mamá ni siquiera le presta atención al hijo, lo tiene descuidado. Si yo tuviera ese niño, yo quisiera tener uno, ella tiene 5, yo quisiera tener uno para poder cuidarlo y para poder darle vida. Empezamos a cuestionarnos. ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Para qué me merezco eso, Señor? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me das las finanzas que yo busco? ¿Por qué yo no encuentro la esposa o el esposo que estoy buscando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero quiero que vean lo que hizo Sara específicamente. Y está en Génesis 16, versículo 2 que aparece en la pantalla. Dice así: entonces Sarai le dijo a Abraham:
el Señor no me ha permitido tener hijos. Ella estaba clara que los hijos venían de parte de Dios. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Tú me lo pediste y yo voy y lo hago. Ahora, ¿cuántos de ustedes hombres hubieran hecho lo mismo? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a Dios no lo levantaron, porque tendríamos aquí problemas. Imagínense que le dieran esa propuesta. Walter estuvo, yo lo vi allá, no, lo tenía amarrado. El punto es, fíjense bien, él ni siquiera, ella demoró hablando y él siquiera, ok, ¿cuándo? Lo que tú digas, mi amor, lo que tú quieras. Esta noche podemos comenzar si quieres. El punto es, Sara decidió acelerar el proceso con Agar y todo eso resultó en conflictos y más conflictos. Para comenzar, Agar le hizo la vida imposible a Sara, la miraba todos los días con desprecio. Al traerle el desayuno, al llevarle el almuerzo, le hacía, le mostraba la barriga. Bebecito tan lindo. La miraba con desprecio. Sara, por el otro lado, le dijo a Abraham, eso es culpa tuya. Hermanos, desde ahí vemos que la mujer siempre va a tener la razón. Ella propuso y sin embargo le dijo, ese es problema tuyo, tú fuiste el del problema. Pero si tú me dijiste, me diste permiso, es más, me rogaste que lo hiciera, yo fui obediente. Así que, y le dijo, no, que el Señor te juzgue, el Señor te caiga. Pero Señor, si el Señor, ella me mandó, yo obedecí. Sara también empezó a humillar a Agar hasta el punto de que Agar tiene que huir al desierto. Eventualmente Agar tiene su hijo que se llama Ismael, que son los ismaelitas. Y fíjense que los ismaelitas son los árabes con los quien los judíos hasta el día de hoy tienen conflictos y conflictos militares. Pero además la tradición dice que Mahoma, fundador de la religión islámica, viene de descendiente de Ismael. Y todo porque Sara no se esperó a que Dios hiciera el milagro. Se le adelantó a Dios. Así que cuando el milagro tarda, la tentación tuya y mía es fabricar soluciones. Pero las soluciones humanas producen largas consecuencias, largos conflictos. Y el dilema de Sara y de Abraham no fue que ellos dejaron de creer en Dios. Ellos no dejaron de creer en Dios. Ellos quisieron ayudarle a Dios en el proceso. Y los dos contribuyeron porque él pudo haber dicho, no, yo voy a esperar a la promesa. Pero él también, igual que Adán, dijo, no, yo contribuyo a tu idea. Así que nuestro dilema a diario es querer acelerar el milagro tomando atajos. Tú y yo tomamos atajos. Tomamos atajos emocionales, por ejemplo. Atajos emocionales, de pronto estamos buscando esposa o esposo y se le aparece el primer y se van para el bar y se van, ya no los busco en la iglesia porque en la iglesia ya están todos como viejitos y no, vamos para un bar o vamos para algo y encontramos el primero o la primera. Esa es, no, pero no conoce de Cristo. No importa, yo la convierto. Eso es, yo la convierto, yo lo convierto. Yo lo doy en la primera cita le doy el evangelio. Ahí quedamos y no importa, nos casamos porque hay que coger lo que hay. Están escasos los hombres, están escasas las mujeres. Eso es un atajo emocional. O tenemos los atajos espirituales. Estamos por comprar una casa y no sabemos si la compramos, si no, si el mortgage alcanza o no. Y si le decimos al Señor, esta semana, si en la lectura que yo haga, si yo veo que aparece la palabra casa, me estás diciendo, es tu palabra, me estás declarando que yo vaya y compre la casa. Y yo veo y abro la Biblia y dice, y la casa de Jacob. Y dice, ahí está, gracias Señor. Y voy y compro la casa y no la puedo pagar al año y me la toca entregarla. No era Dios, era un atajo espiritual. Atajos financieros donde empezamos a tomar decisiones que son éticamente dudosas. Manipulamos el proceso, nos comprometemos con los principios porque simplemente queremos que venga el dinero, que venga el cash lo antes posible. O atajos espirituales en donde no me interesa el proceso de afinar o refinar mi fe, sino simplemente quiero hacer mi voluntad. El punto es que Dios no solamente quiere darte el fruto, quiere establecer las raíces de fe claramente en el fondo de tu corazón.
Y de todo esto podemos resumirlo de la siguiente manera que aparece ahí en la pantalla. Lo que nace de la impaciencia no produce paz del propósito de Dios. Vamos a repetirlo. Lo que nace de la impaciencia no produce la paz del propósito de Dios. Si tú estás esperando sanidad, si estás esperando un milagro de restauración, si estás esperando un milagro de dirección, si estás esperando una provisión, no fabriques un Ismael, espera en tu Isaac. No vayas y fabriques tu Ismael, espera que Dios tiene tu Isaac. Así que dígale a una persona que está a su lado, dígale, aunque no vea un milagro, sigo creyendo y esperando. No dejen al pastor Miguel solo. Aunque no vea el milagro, sigo creyendo y esperando. Ahora, la historia de Sara se pone un poquitico más tensa cuando ella da su reacción, cuando se aparecen 3 hombres en la vida de Abraham en un día. Hay 3 hombres que van a visitar a Abraham. Uno de ellos es una teofanía, lo que es Jesús que vaya, es el Señor y 2 ángeles más, y le dan un mensaje que Sara, por estar chismoseando detrás de la pared, ella alcanza a escuchar lo que está pasando. De ahí nació el chisme. Génesis 18, 13 al 15 dice así y aparece en la pantalla. Entonces el Señor Jesús le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y dice Jesús, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Y dijo ella, yo no me reí, yo no fui, Señor. No, debe ser la muchacha. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, si te reíces, te debió decirle a Dios mismo. Yo no me reí, no, Dios, yo no fui, Señor, yo no fui. ¿Cuántas veces hacemos eso? El punto es que el esperar o la espera o la brecha de la espera revela lo que realmente hay en ti, lo que está en tu corazón. La risa de Sara no fue una risa de fe, fue una risa de incertidumbre, fue una risa de incredulidad. Fíjense bien, cuando el milagro tarda, el corazón se endurece. Nos ha pasado, ¿verdad? Cuando el milagro tarda tanto, el corazón se endurece para poder soportar el dolor y la incertidumbre de lo que está pasando. Entonces te cubres con una cantidad de cosas. En otras palabras, un corazón endurecido se refugia en la soledad, se refugia en la tristeza, se refugia en la amargura, se refugia en la ira, se refugia en el cinismo, se refugia en la mentira, se refugia en la defensa. ¿Ha alguno de ustedes pasado por alguna de esas cosas en medio de sus milagros? Ya entienden por qué, porque te quieres proteger de la duda que está experimentando tu corazón. Sara protegió su corazón burlándose de la esperanza. ¿Alguna vez les ha pasado? Y dicen, ¿y cómo tu esposo? Yo sé que él va a cambiar. Cambia. Este tipo no cambia. La esposa, no, esa vieja no cambia. Mis hijos, no, esos te perdieron hace rato, ni siquiera van a saludarme, eso no, nada. El jefe tuyo, no, ese tipo no cambia. Nos reímos de la esperanza, como lo hizo Sara en esos momentos. La pregunta para ti, si pausamos un segundo, y esta es una pregunta para ti que tú te haces. ¿En qué te estás refugiando en medio de la temporada de tu milagro? ¿Qué mentiras te estás diciendo a ti mismo en medio de la temporada de tu milagro? No tienen que contestarla, tienen que llevarse. Esto nos lleva al tercer y último aspecto. Ya casi vamos a terminar. Más si quiere la banda puede ir subiendo hacia el frente. El tercer aspecto es cuando el milagro llega o no llega. Cuando el milagro llega o no llega. Es decir, el milagro puede llegar o puede que no llegue. Hablemos primero de cuando el milagro no llega. El libro de Hebreos en capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? De hermanos que cumplieron y que les llegó el milagro, les llegó la promesa. Pero también habla de otros que no. Hebreos 11:13 dice así, está en la pantalla. Dice, todas estas personas, todos estos héroes de la fe murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no lo recibieron, oigan hermanos, hay posiblemente que su milagro no lo pueda recibir. Aunque no lo recibieron,
lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Yo sé, Señor, que tengo esta enfermedad, quizás me puedas decidir sanar ahora, pero ya me veo sano en el cielo. Señor, yo no tengo ahorita quizás las finanzas que yo quisiera tener, pero sé que tengo la herencia tuya que me has dado ya como hijo. Yo lo veo, así que no me preocupa, no estoy preocupado. En otras palabras, todas estas personas no recibieron un milagro, no recibieron lo sobrenatural que les habían prometido, pero a pesar de morir sin recibir lo prometido, permanecieron fieles. Y ese es el punto que quiero resaltar y está en la pantalla. La meta del éxito espiritual no es obtener algo de Dios, es confiar en Dios. La meta del éxito espiritual no es obtener, quiero y sáname y dame y tráeme y a lo sobrenatural. Es aprender a confiar en Dios, es añejar tu fe. ¿Cómo reaccionó Sara cuando le llegó su milagro? A ella sí le llegó su milagro. ¿Cómo reaccionó? Fíjense bien, Génesis 21:6 dice así, está en la pantalla. Sara declaró, Dios me hizo ¿qué? La risa, volvió la risa. Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Fíjense bien lo siguiente. Al principio Sara se rió con duda, pero ahora se ríe con gratitud. La primera risa de Sara escondió su aflicción y su vergüenza, pero la segunda risa de Sara celebró la victoria de Dios. En forma muy similar, hermanos y familia, Dios va a transformar tu sonrisa o tu risa nerviosa en risa poderosa, risa nerviosa en risa poderosa. Tu risa volverá, diga conmigo, mi risa volverá, pero no será temerosa. Será una risa firme y victoriosa. Será una risa madura y gloriosa, porque tu risa volverá, porque Dios lo promete que lo va a hacer. Así que si hoy estás orando por un milagro en tu matrimonio, estás orando por un milagro por un hijo rebelde, estás orando por una paz financiera, estás orando por una sanidad física, estás orando por cualquier cosa sobrenatural, por una necesidad que tengas, Dios, quiero que sepas hoy que Dios tiene el poder y la autoridad y la voluntad para hacerlo, para convertir tu mayor necesidad que tengas ahora en la mayor oportunidad para manifestar su gloria. Dios te dice, tu risa volverá, será diferente y madura, y todos se darán cuenta de tu risa. Todos, tu risa dará testimonio por el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Quiero que observen lo siguiente. Cuando el milagro llega, nunca llega en incompleto. Jesús no sanaba a alguien que estaba ciego y le sanaba un ojo y el otro no. No sanaba a un leproso un brazo y el otro sí. No le decía al paralítico, bueno, levanta solamente la pata izquierda y deja la derecha ahí. Le decía, levanta, toma tu cama y vete, demuestra que puedes caminar. Demuestra que tu milagro ha sido efectivo, porque Dios no hace las cosas a medida. Por eso nos podemos dar cuenta que muchas veces encontrar la palabra casa de Jacob en la Biblia queda incompleto, porque si no puedes pagar el mortgage, eso no provenía de Dios, porque Dios los milagros que hace los hace completos. Son los atajos los que nos dañan a nosotros. El proceso de todo milagro nos cambia. El milagro de Sara no terminó en Ismael, terminó en la transformación de Sara como una sierva de Israel. Todo milagro te va a transformar, todo milagro te va a cambiar, y ese es el éxito del milagro que estás buscando, o el éxito que deberías buscar. Así que si estás esperando un milagro, si estás orando por un milagro, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración que les voy a dar una guía. Si tú le estás diciendo al Señor, Señor, he venido esperando y esperando y esperando. ¿Cuántos de ustedes vienen esperando un milagro? ¿Cuántos de ustedes? Yo también. Cosas sobrenaturales. Entonces, en la pantalla aparece un chart. Perfecto. Dice, vamos a decirlo juntos todos, después lo voy a orar con ustedes. Dice, Señor, estoy esperando tu milagro. No me rendiré en la espera. No fabricaré atajos. No abandonaré mi fe. Aunque aún no lo veo, aunque aún no veo mi milagro, sigo creyendo. Iglesia, incline su rostro, cierren sus ojos y oren conmigo. Padre Santo, te doy a ti toda la honra y toda la gracia
Gracias por pensar en mí, Señor. He estado siendo egoísta en mi milagro. Lo he llamado mi milagro cuando es tu milagro, Señor. Quiere glorificarte a través de mi vida, Señor. Gracias por refinar mi fe. Gracias por estrechar, Señor, mi caminar para que camine en tu voluntad y tus estatutos, Señor. Gracias porque soy mejor hombre o mujer. Gracias al milagro que aún no has respondido. Pero hoy sé que la espera es larga. Y eso es lo que quiero decirte, Padre Santo. Que no me rendiré en la espera. Que no fabricaré atajos. Que no abandonaré mi fe. Y aunque aún no veo lo sobrenatural, no veo el milagro que he estado orando, sigo creyendo que vendrá, porque eres un Dios bueno y en tu bondad lo das. Y oro todo eso en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Los amo, iglesia.